Bueno, ha llegado el momento de conversar y hemos estado procurando esta entrevista con la doctora Gisela Zubizar, abogada ella que en este momento está impulsando una causa que tiene como protagonista, denunciado, al intendente de la localidad de Garupá, Luis Armando Ripoll. En el enfoque de esta entrevista queremos solamente señalar lo siguiente: lo que buscamos es entender, digamos, los contextos de esta causa, saber por qué se ha originado y, e importa en el sentido de lo político, no de la vida personal del intendente. Quiero esclarecer eso porque normalmente yo no hablo de la vida personal, ni privada, ni familiar de los políticos. Pero dado el tema de que en el fondo también se está cursando o presumiendo que por ahí el actual intendente no podría llegar a ser candidato en las próximas elecciones, habida cuenta de esta denuncia que se está sustanciando en los tribunales, vamos a las fuentes. Por ello, entonces la doctora Gisela Zubizar está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alcides. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, inquieto, como tal expresé a usted, claro, en el teléfono y a la gente, ¿no?, que está oyendo en este momento el programa. Cuéntenos cómo surge, de dónde nace, qué fue lo que impulsó, qué es lo que está pasando. Sí, bueno, la madre de la hija menor de el señor Ripoll, Luis Armando, inició una causa de alimentos, que la cual yo la patrocino con el doctor Suiza, que se interpuso ante el juzgado de familia y violencia familiar de Garupá, número 1. Benítez Lorena Paola es la madre de la niña. Bueno, inició un juicio de alimentos, justamente como lo dice la palabra, para fijar una cuota alimentaria como beneficiaria su hija menor. Lógicamente esto es por ante los incumplimientos, las variaciones, los tiempos. Es decir, hoy se considera violencia económica Mm. el tema del manejo inadecuado de la cuota alimentaria. Esto obviamente que es un tema personal, pero robustecido, venido de la figura de quién es el demandado, se vuelve un poquito más intolerante, creo que para la sociedad, ¿no? Porque uno necesita, creo que de sus gobernantes, necesita tener en cierto modo ejemplo, ¿no? Mm. Porque a rajatabla a cualquier persona se le obliga a pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Yo tuve un caso muy reconocido que fue el del padre de mi hija, donde también durante una vida no le pasó alimentos, y honestamente uno está dañando no a la madre, ni está dañando en forma directa a un niño, el futuro de un niño. Es decir, Mm. esa cuota alimentaria es la que solventa todo lo que ese niño el día de mañana va a ser. Mm. Por eso justamente tenemos la continuidad de una cuota alimentaria, después de los 21 años, si estudia, si prueba con un grado de formación, se continúa hasta los 25. Pero bueno, el tema es que se ha interpuesto y bueno, y hoy justamente fuimos a presentar oficios donde se ratifica que esa persona es la que trabaja en la intendencia, el cargo que ocupa, se diligenció ante la FIP, ante el RUL, ante la misma municipalidad, donde se va a determinar, porque lógicamente lo grave de todo esto es el patrimonio, ¿no? A veces la falta de transparencia de los patrimonios. Mm. Entonces, obviamente que con un sueldo a veces no llegan a poder cubrir una cuota alimentaria digna, que sería una ironía para la Mm. sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es Permítame. más o menos, y bueno, y Ujú. sí, escucho. Usted presume que presuntamente el intendente esté ocultando sus bienes mediante testaferros o cosas por el estilo. No es que presumo, por ejemplo, maneja autos que están a nombres de terceras personas.
y tiene la cédula de autorización de manejo. Es rarísimo, ¿no? Que un intendente no tenga un vehículo propio, que tenga un vehículo a nombre de otro, de un personaje muy conocido, que más adelante lo vamos a nombrar, hoy todavía no, pero ya de informes previos, ya acompañados a la demanda, hoy se presume que el uso de un rodado es simplemente una simulación. Pero bueno, no entraremos en eso todavía, porque eso va a ser lo que se va a probar en esta etapa, digamos, de juicio, y bueno, y que se librarán oficios, habrán testigos, se descubrirán velos, y bueno, pero o tal vez no, o tal vez la persona venga y declare certeramente los motivos por el cual maneja, por ejemplo, un auto que está a nombre de otra persona, con autorización de manejo, pero es un auto que se conduce todos los días, ¿no? Entre otros bienes, ¿no? Obviamente, no solamente el rodado. El rodado pongo a modo de ejemplo, que es lo que podría llegar a contar, porque es conocido y de uso público el tema del rodado, por ejemplo. Pero bueno. Usted me dice que hay otros elementos sí, comprobatorios. Sí, obviamente que ahora se comienza la etapa, digamos, donde una vez que se provea, se va a comenzar la etapa se le va a correr traslado, y bueno, y él tendremos una audiencia donde él podrá ofrecer una cuota alimentaria, o tendremos que salir a investigar el patrimonio, ¿no? Bueno, haciendo como una... Sí, dígame. Sí, lo escucho. Y justamente, bueno, escuchaba en otro periodista que también hablaba del tema de ficha limpia, que obviamente se complica hoy, que me parece excelente, ¿no? Porque el pueblo queremos transparencia, eso pedimos el pueblo, pedimos transparencia, como todos pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras deudas, todos pedimos transparencia. Yo, por ejemplo, con el caso de mi hija, fue tremendo los años en que tuve que determinar el patrimonio simulado de una persona, ¿no? Que ahora, en ese todos punto... sabíamos, por ejemplo, que iba al Mercado Central, pero el Mercado Central te decía que él no era dueño de nada, y era el dueño de uno de los puestos más grandes y de las cámaras. Pero bueno, por ejemplo, ese tipo de cuestiones suceden, es cotidiano. Lo que pasa es que una persona en un cargo público es como que hace mucho ruido, ¿sí? Quiero consultarle, refiriéndome, acorde a lo que usted me está diciendo, con una comparación de su caso personal. Yo quiero preguntarle psicológica, o no sé si sociológicamente, ¿qué lleva a una persona, cualquiera, no ni siquiera al intendente, hablo de cualquier persona, a hacer este tipo de manejos, de esconder bienes? O en todo caso, la pregunta más sencilla es, ¿por qué no dedica una cuota de sus ganancias, las que pudiere, a cumplir con su obligación de padre? Porque en definitiva podría haberse llevado mal y peleado con la madre, pero bueno, la vida sigue a la criatura que es hijo de ese matrimonio malogrado. Bueno, tiene que cursar su futuro. Dígame, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cuál es el clímax, ya habiéndolo vivenciado? Inclusive supongo tendrá otros casos. Y bueno, lo que pasa, justamente yo hoy hace un momento lo he enunciado, ¿no? Hoy se determina que es violencia económica, como está la violencia física, es violencia económica. ¿Qué lleva a eso? Al sometimiento. Yo te llamo, te pido, hoy te doy tanto, mañana no te doy, portate bien, sería. Entonces uno pasa a ser una persona dependiente, que por eso existen estas medidas de que es concurrir a la vía judicial, porque fuimos a la vía del SEJUME y la persona directamente no aceptó ningún tipo de mediación ni arreglo, así que bueno, tuvimos que interponer la demanda. Por eso les explico, es una especie de venganza hacia, es una especie de venganza hacia la madre. No son venganza, es manejo y dependencia. Yo lo llamo así. Es esa cuestión de en cierto modo, no cortar los lazos en forma definitiva. Porque la violencia es lo que te lleva a que vos tengas una generación de dependencia que es muy dañina, yo le digo, en las mujeres es extremadamente dañina, sobre todo que yo no puedo decir mi caso porque yo siempre fui una abogada independiente, de lo cual toda la vida tuve mis ingresos, es decir, no necesité darle de comer, o si no mi hija hoy sería una persona sin estudios, sin formación, y estaría en un estado de calle, ¿no? Pero bueno,
porque desgraciadamente este tipo de juicios lleva su tiempo, llevan mucho desgaste, y hay muchas madres o a veces padres también que reclaman alimentos, que acceden, pero acceden por las demoras, los tiempos, los años de juicio. Pero por eso hoy también existe la denuncia de violencia económica, se llama, la violencia económica, y justamente cuando dictan por ejemplo, la primer resolución de alimentos provisorios, ya fijan el tema de que se pueda remitir para la denuncia de violencia económica. Está considerado en forma directa, ¿eh? O sea, no es ni dudoso, ¿eh? Doctora, usted fue funcionaria del Estado provincial, según me comentaron, puede desmentirlo, del Tribunal de Cuentas. Sí, sí. Ah, bien. Y en ese sentido debe comprender que acá hay un incidental potencial político. ¿Y cuánto de político hay detrás de todo esto? No, nada. Esta mujer vino desesperada justamente por el tema mío, mi antecedente de tener una persona que detentaba mucho poder en su momento, que era el padre de mi hija. Y bueno, obviamente creo que quedó un estigma en eso, pero no, de político no, nada. Yo por lo menos desde mi parte no hay nada político. Esto es una cuestión de un alimento. Sí, obviamente la persona está dentro de un cargo y bueno, tendrá que hacerse responsable como cualquier ciudadano, más allá de político, no político. Vos sos padre o no lo seas, y la paternidad, el derecho es la cuota alimentaria en el niño, separado, no separado, con atisbos de broncas o no broncas hacia la madre o lo que fuera, pero no hay un matiz político en esto, ¿eh? Es un matiz netamente de un derecho que tiene esa niña de cobrar sus alimentos y tener una vida digna, con el mismo nivel de vida que tenía con su padre. Es decir, comentan que la persona tiene vacaciones. ¿Por qué el hijo va a dejar de tener vacaciones? Porque la madre se separó. ¿Por qué el hijo va a tener que tener una vida, digamos, indigna, cuando tu padre tiene que hacerse? Porque hoy por hoy el Código Civil te sostiene de que deben aportar conforme a la riqueza de cada uno, ¿no? Entonces, obviamente, la otra persona no es de grandes recursos, entonces el que mayor que va a tener que aportar es este señor, ¿no? Pero por su obligación de padre, ¿no? Por su obligación de político. Creo que lo que le hace ruido, y que hoy uno tiene notas y todo, pero estas cuestiones, yo le diría, recorran los juzgados de familia, van, pero de todos los días, ¿eh? El tema de los alimentos es una cuestión de que se separan, y se separan en bloque, ¿eh? Abandonan hijos, como hay casos que no, pero en la gran cantidad, si usted mira el registro de deudores alimentarios, y como tampoco se ejecuta el tema, mire, yo le digo, el padre de mi hija sigue inscripto en 5 causas o en 4 causas en deudores alimentarios hasta la fecha. Maneja, tiene carnet, tiene sociedades, trabaja con el Estado. No hay escarnio, ¿está? No hay, es decir, eso es una parte que faltaría tanto reglamentar, de que realmente sea efectivo, ¿no? Fíjese que esta persona era secretario de gobierno municipal y seguía ejerciendo, siendo inscripto hacía años en deudores alimentarios. Entonces, y le digo, y hasta la fecha sí, yo veo cómo maneja, si nos cruza Brasil, va, viene, es decir, esa es la realidad. No se efectiviza la pena de lo que es un deudor alimentario, por lo menos acá en Misiones, no sé, en otros lugares. Ahora tal vez que con ficha limpia salten muchas personas que quieran arreglar su situación de deudor alimentario, ¿no? Pero hasta la fecha, yo le digo, uno notifica a todos los organismos que están involucrados, pero por ejemplo veo que el carnet no le sacan a nadie, porque todos los deudores alimentarios que tengo como inscriptos por casos de reclamos de alimentos siguen manejando, o tendrán suerte que no los ven. Bueno, ¿funciona mal la justicia o existe en plenitud el protectorado político sobre, bueno, las demandas judiciales para algunos encumbrados personajes de la política? Fíjense el último caso, el último que yo por lo menos atendí, me llamó la atención, digo, por haber leído me llamó la atención, es cuando
quien es el supremo ingeniero de la provincia, de alguna manera amonesta al gobernador Hugo Pasalacqua para que Ajá. levante la culpabilidad presunta, que nunca supimos si es cierto o no es cierto, sobre la denuncia, en este caso de violencia de género o abuso sobre una mujer que trabajaba en la intendencia de Caraguataí. Hablamos del intendente, Ajá. cuyo apellido ahora no me acuerdo, pero ese era el caso donde el poder político trataba un tema de carácter, digamos, de relaciones personales en el municipio que afectaban a un hombre del poder. Claro. Fíjense, y a eso me refiero como de alguna manera comparando esto que parece ser recurrente, que usted mismo dice, de que no se atienden los resultantes de estas causas, ¿no? Claro, pero eso es otra cuestión. Yo le digo honestamente, con los 31 años que tengo en ejercicio de la profesión, yo creo que todo el mundo intenta culparle a una persona. Esa persona creería que hasta desconoce todas estas cuestiones. Esto es el poder malentendido ejercido por alguno. Le dan poder a algunos y eso ejercen y después obviamente invocan a superiores para quedar justificado. Pero yo creo que no existe esa cuestión, digamos, sí creo que hay muchos personajes que malinterpretan el poder y lo ejercen, digamos, cometiendo abusos. Yo ese es mi criterio porque le digo honestamente, a veces es fácil decir es fulano, a veces no es fulano, sino que a vos te dieron un poder y vos lo mal aprovechás y lo llevás, lo desempeñás mal. Yo creería en eso, le digo con todo criterio y creo que por experiencia le diría, ¿no? A una persona le dan una virome, le dan el paper y con eso tienen poder, obviamente, pero el poder mal entendido y mal aprovechado y mal aplicado, creo que Entonces, ese es el problema. entonces Desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente y no tengo la última palabra, pero creo que es eso, es el poder mal interpretado y mal ejercido, ¿no? Creo dígame, que es la justicia en esto entonces, ¿qué hace? Lo que puede. Yo he visto en los juzgados de familia, yo creo que en los tribunales centrales de Posadas, lo que es eso. el juzgado y sus anaqueles allí, tapados de expedientes irresueltos, precisamente por demandas de esta naturaleza, de orden familiar. ¿Dónde está la falla entonces? Y yo creería que en la justicia, yo creería en la justicia, es decir, totalmente, creo que directamente la falla es directamente en la justicia. La justicia, es decir, se toma por ahí atribuciones que no corresponden, digamos, es decir, por eso existen también remedios de que uno obviamente va a cámara, todo eso lleva tiempo, uno termina en el superior tribunal, uno llega a llegar a la corte, pero ¿por qué? Porque hay fallas dentro del organismo judicial. Porque honestamente los tiempos judiciales no son los tiempos donde come una criatura. Hablando de este tema, por ejemplo, o por ejemplo uno va a presentar y te dicen, no es por acá, es por el CIGED, es por el... A ver, uno que tiene un abogado de años tiene como más certeza dónde o cómo hacerles que te reciban un escrito, pero por ahí hay gente con menos experiencia que se le complica. Ese es el tema. Yo creo que son fallas dentro del sistema. Pero honestamente el tema de alimentos es un tema que está tomado muy a la ligera. Yo creo en eso. Creo ¿Por qué en no eso y hay... estamos hablando... Sí, lo escucho. ¿Por qué no hay una especie de resolución o determinación sumarísima para este tipo de casos? ¿Por qué tiene que pasar para cualquiera, ¿no? Todo esto, este papeleo, es una condición tan básica la de llevar el alimento al hijo como el pájaro lleva a sus pichones, que debería, digamos, ser causal de decisión inmediata. ¿Por qué todo este jaleo? Claro, lo que pasa es que es expeditivo, pero te fijan, por ejemplo, una cuota provisoria de un salario mínimo vital y móvil. Imagínese una madre que era ama de casa con un salario mínimo vital y móvil, ¿qué puede hacer? No, claro, que así como está pisado Estoy hoy. hablando de personas pudientes, estoy hablando de personas pudientes, no de la persona que no tiene.
Y ahí vos tenés un año hasta que se dicta la cuota, o 2, o lo que fuera, ¿no? Para dictar la cuota definitiva. Entonces, en un año, esa persona que era ama de casa y que no va a conseguir trabajo, porque a veces son personas de alguna edad que no es fácil conseguir un trabajo, y cuando fuiste ama de casa, que creo que es el trabajo más complejo que nos tocaría a las mujeres, cuando vas a buscar un trabajo ya no lo tenés. Entonces, vos ahí comienza la carrera de, como yo digo, de la violencia económica. Acá usted está pidiendo una contraprueba que se demuestre cuánto patrimonio hay detrás, precisamente por la fijación de ese monto eventual a cobrar. Exactamente, se van a probar con testigos y con otros elementos. O sea, para que... Es decir, es la realidad económica del alimentante, eso es lo que se prueba, pero en todos los juicios, ¿no? En este. ¿Y qué proporcionalidad económica? ¿Y qué proporcionalidad tiene en estos casos? Digo, por si hay un porcentaje de entrega que debe dar al hijo. No se pide en relación a los gastos estimativos del menor. Si hay vivienda, varían muchísimo en cada caso. Ah, bien. Si es un caso donde hay vivienda, es otro monto. Si es un caso, depende del nivel económico, depende de la situación socioeconómica sería, y depende de la realidad de cada uno. Eso no está estipulado. Porque, por ejemplo, suponte que le dejaste la casa, por lógica no vas a pedir alquiler, ¿no? Es decir, y también la madre tiene que aportar si también es una persona que tiene medios de vida, y el juez compensa, hace una compensación. Pero sí le digo, en casos de ingresos altísimos, por ejemplo, te fijan un salario mínimo vital y móvil. Claro. De una madre, por ejemplo, ama de casa. Y si este caso, volviendo particularmente al intendente de Garupá, se presenta y dice, bueno, tengo este monto para solventar, y ese monto es lógico y suficiente. Si la madre acepta, arregla. Se termina ahí todo. Primera audiencia de conciliación, exactamente. Ahí se termina todo. Se ofrece y la madre acepta, y es un monto coherente. Obviamente que es un monto que pasa a ser mensual, fijo, depositado en una cuenta, ya no en el que te mando por medio de fulano, por medio de Mercado Pago, del vecino, del otro, del amigo. No, pasa a ser algo legal, digamos. Entonces vos sabés que contás del 1 al 10 o del 1 al 5 con ese monto para hacer frente a los gastos de tu hijo, ¿no? Hijo, hija, en este caso. Bueno, el intendente tiene el código fija esa primera audiencia, que en algunos casos se llega a un buen resultado y en la mayoría de los casos no. Así que todo depende, yo eso no puedo. Pero el intendente tiene fijado por presupuesto un salario mensual. Exactamente, pero no solamente es el salario mensual, uno intenta conformar el patrimonio real del alimentante, el caudal económico que tiene. ¿Y esto qué tiene que ver con la herencia o es solo exclusivo de esto que sea? No, yo eso no puedo en este momento, no puedo hablar ni determinar, son cuestiones muy privadas del proceso. Por eso sí se va a determinar el real caudal económico para fijar una cuota alimentaria acorde. Claro. A los gastos de la niña, ¿no? Que lógicamente no tiene vivienda, es decir, no es una niña que tuvo la suerte de que ha quedado con una vivienda, no, esta niña no tiene vivienda, vive en la casa de la abuela. ¿Pero es un matrimonio conformado ya en el plano? No, una pareja, era una pareja. Pero es lo mismo, el hijo es lo mismo, no pasa, claro. No hay hijos de primera y de segunda, de matrimonio y de concubinato. Un hijo reconocido, una hija reconocida. Exacto, sí, claro. sí, reconocida, obviamente, claro. Sí, no sería afiliación, esto directamente es alimento. Es una hija reconocida. Y no interesa si eran matrimonio o no matrimonio, porque acá no es la madre la que reclama, sino es los alimentos de la niña. Bueno, la verdad que llama la atención que esto que se puede resolver de una manera tan, no digo sencilla, pero presentándose, haciéndose cargo. Esperemos. Se hace largo y se entra en un terreno de discordia y también con impacto político, que en definitiva es el único motivo que tengo yo para saber hasta dónde llega esto, ¿no? Esta inquina, claro, si tiene naturaleza exclusivamente política o no. Por lo que usted me cuenta, no hay nada de eso.
No, es un reclamo de una madre que obviamente justo el cargo que ejerce este señor es el que involucra esa situación, pero no, es un reclamo de una madre, un reclamo de una madre de los alimentos a su hija.